Creo que era con Trotsky. Bueno, estuvo con uno de los comunistas, porque pues ella era comunista por Diego. La fría, la cucha fría. Y con Diego se casó re joven, estaba re chiquita con Diego. ¿Con Diego qué? ¿Diego Cano? El man era Diego. Ya no Diego. Velas. No, Velas que no. Diego, ya. Diego Rivera. Él era el esposo, pero el man le ponía mucho los cachos. Al punto que llegó a ser amante con la hermana de Frida Kahlo. Y cuando ella misma se entera de eso, es una de las penas más grandes que ella tiene. Y por eso se vuelve... Pero no, por eso se vuelve. No, a ella siempre le gustaban las chicas. Ella tenía a sus novias, dejemos eso claro. Fue amante con Chabela Vargas. Ella tenía una especie de corsé. Mexicana, por cierto, ¿no? Ella, mexicana. Y sí, lo que te estás hablando del corset. Como duró mucho tiempo inválida, pues por su espalda que no era tan fuerte, entonces a veces mandó a hacer un caballete donde podía pintar acostada en la cama. Fue una guerrera. Oiga, y uno no sabe nada de la nena, ¿no? No, pues es la gente que estudia, pero no sabes de la historia del pillo de Ayela Percy. ¿Qué más? Que al final vuelven con Diego, al final de sus últimos años los pasa con Diego. Y le fascinaban los perros chihuahuas y los miquitos. Esos miquitos, por eso tiene varios... y nunca pudo tener hijos, entonces por eso se llenó de todas esas mascotas. No aguantó vivir en la USA, no aguantó vivir en la USA. Cuando a Diego Rivera lo invitan y ellos viven en Detroit, que era como la capital además como industrial, la nena no aguanta eso, ya hacía, añora mucho su México. ¿No quieren probar un pedacito de esa carne? Una cosa que era muy difícil es que a ella la respetara como artista, pues porque primero era más joven, supuestamente más ingenua, y el que ya era un artista súper famoso era él. ¿Quieren probar un pedacito de esa carne? ¿Sí? ¿Un pedacito? ¿Sabe usted quién es Frida Kahlo? Frida Kahlo era una mujer mexicana que transformó su vida pintándose a sí misma. Dato curioso. Irónicamente, sus pinturas permanecieron ignoradas durante su vida, una oscuridad que no le importaba. Ella decía que pintaba para sí misma, y en el proceso creó algunas de las imágenes más indelebles del siglo XX. ¿Sabe usted dónde nació Frida Kahlo? Nacida en 1907, cerca de Ciudad de México, en el umbral de las grandes revoluciones del siglo XX, quiso improvisar su propia libertad para superar elegantemente una vida llena de dolor. Dato curioso. En México se dice que nacer y morir en la misma casa es una bendición. Frida Kahlo nació en Coyoacán, fuera de Ciudad de México, en una casa azul construida por su padre. Ella quiso vivir allí durante el resto de su vida y allí murió 47 años más tarde. ¿Sabe a qué edad empezó a pintar Frida Kahlo y a causa de qué? Inválida desde los 19 años a causa de un terrible accidente que le dejó graves secuelas, empezó a pintar durante su larga convalecencia y pasó el resto de su existencia plasmando sus experiencias en unas de las imágenes más luminosas y sorprendentes de la época. ¿Quién fue el amor de la vida de Frida Kahlo? Tuvo innumerables amantes, hombres y mujeres indistintamente. Pero el gran amor de su vida fue el celebrado artista mexicano Diego Rivera. La complejidad y la dificultad de su relación dominó toda su madurez. Dato curioso. Cuando era joven se había enamorado de un muchacho que se suicidó y nunca llegó a recuperarse del suceso. Entró a la preparatoria Frida Kahlo. En 1922, Frida se convirtió en una de las primeras mujeres estudiantes de la preparatoria. A la edad de 15 años, de repente se vio envuelta en los rigores y las pasiones de la mejor escuela secundaria de México. Aprendió a leer en 3 idiomas, se enamoró de Whitman y Da Vinci y soñó con ser médico. Dato curioso.
Ella misma se convirtió en una leyenda, haciendo de su vida una obra de arte y conviviendo con un visionario, uno de los artistas más famosos de su tiempo. ¿Cómo fue la muerte de Frida Kahlo? Y contra las órdenes del doctor tomó un baño. 3 días después empezó a sentirse violentamente enferma. Me senté en su cama hasta las 2:30 de la mañana. A las 4 se quejó de un agudo dolor. Cuando el doctor llegó, al romperse el alba, descubrió que había muerto poco antes de una embolia pulmonar. Cuando entré, continúa Diego Rivera, cuando entré en el cuarto para verla, su rostro se veía tranquilo y más hermoso que nunca.